Mira, el contexto de la parábola es este. Luego que el Señor Jesús sale del templo de Jerusalén y que profetiza su destrucción, sus discípulos le preguntan cuándo va a pasar eso que el Señor profetizó, pero más específicamente le preguntan cuándo va Él a establecer su reino. La respuesta que el Señor da es el contenido del capítulo 24 y del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. El Señor habla de señales y de profecías que han sido objeto de toneladas de estudio, han causado también mucha polémica por las interpretaciones distintas que los estudiosos han dado de estos pasajes en cuanto a que el Señor se refiere ahí al fin del siglo. Y en fin, ha habido mucha controversia, repito. Pero lo más importante en esta mañana, y en eso no hay polémica, es que aquí lo que necesitamos y lo que vamos a meditar es sobre lo que habla el Señor a partir del versículo primero del capítulo 25. Y eso es la actitud que los cristianos debemos tener en lo que esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús. Él les está refiriendo aquí al final de los tiempos. Pero a partir del versículo o del capítulo 25, Él habla de qué actitud debemos tener como cristianos en lo que esperamos la consumación del reino celestial. De eso se tratan las parábolas del capítulo 25 de Mateo. En la parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, que es la primera de este capítulo, la enseñanza es qué actitud vigilante, qué actitud advertida, lista debemos tener en lo que esperamos el retorno de Jesús. Como cristianos, como iglesia, debemos estar preparados todo el tiempo para cuando el Señor regrese. Esa es la actitud o esa es la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes. En la otra parábola, la parábola que vamos a estudiar hoy, el punto es diferente. El punto central de esta historia es que Jesús ha hecho una inversión en cada uno de nosotros, sus discípulos, y que Él espera una ganancia de esa inversión. ¿Cuál es esa inversión? Se preguntará. Bueno, esa inversión que Jesús ha hecho, hermanos, son nuestras vidas. La vida de cada uno de nosotros. Todos los aspectos de ellos. Nuestras vidas son un recurso que Jesús nos entregó y lo hizo con un propósito: hacerlas producir para su reino. Ahora, para lograr eso, necesitamos comprender varias cosas. Primero, necesitamos comprender que Jesús no solo es nuestro Salvador. Necesitamos comprender que Él es también nuestro Señor. Es decir, somos siervos de Jesús. También debemos comprender que la inversión que hizo en nuestras vidas no es solo el dinero que tenemos o que pudiésemos llegar a tener, ni los bienes materiales. Debemos entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es lo que abarca esa inversión. Y tercero, que la razón por la que Él invirtió en nosotros es para que le demos gloria a Él. Amén. Con esas tres cosas asimiladas, debemos deliberadamente hacer la determinación de poner a trabajar esa inversión y ser productivos para el reino de Jesucristo. De eso estamos hablando, hermanos, cuando hablamos de mayordomía. Y Jesús nos enseña acerca de la mayordomía en esta parábola. Son 4 puntos que quiero que veamos en este sermón. Primero, ¿de qué se trata la inversión que Jesús hizo? Después, nuestro desempeño como siervos de Él. El tercer punto que vamos a ver es la rendición de cuentas que todos vamos a hacer delante del Señor Jesús. Y por último vamos a ver el gozo que se siente después del deber cumplido.
Esos 4 puntos el Señor toca en esta parábola. Esos 4 puntos vamos a tocar hoy: la inversión, nuestro desempeño, la rendición de cuentas y el gozo del deber cumplido. Primero, la inversión. Versículos 14 y 15 de Mateo 25. Síganlo en su Biblia, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No los bienes de los siervos, los bienes del dueño. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Jesús describe aquí a un hombre de negocios muy rico, un magnate, por decirlo así, quien encarga parte de sus posesiones a 3 de sus siervos. Ese no era un escenario extraño para los discípulos de Jesús, que eran la audiencia primaria de él, es decir, los que estaban oyendo de primera mano este relato. Era algo que ellos estaban acostumbrados a ver, lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Era común que los ciudadanos romanos ricos, los miembros del Senado, por ejemplo, dividieran su tiempo a lo largo del año entre varios países en donde tenían posesiones, y en lo que se iban lejos, ellos encargaban su hacienda de ese lugar a uno o a varios de sus siervos. Y esos siervos tenían que hacerse cargo de las inversiones y de las propiedades de su amo. Así es que sus discípulos estaban familiarizados cuando el Señor Jesús empezó esta historia y a plantear esta situación. Ahora, hay varias cosas que debemos notar aquí, hermanos. Empezando con el hecho de que tanto los siervos como los bienes que les encarga el dueño pertenecen a él, al dueño de la hacienda. Él se va lejos y quiere que en su ausencia sus siervos hagan crecer su hacienda. Si lo aplicamos a nosotros, entonces significa que nosotros, como ciudadanos del reino celestial, como siervos de Jesucristo, le pertenecemos a Él. Amén. Y Él nos ha dotado con recursos que le pertenecen. Y nos ha dotado con esos recursos con un objetivo: que pongamos a trabajar esos recursos y produzcan utilidades para su reino. Esa es la razón por la que nos la dio. Los recursos están representados aquí por los talentos que el Señor de la hacienda entrega a sus siervos. Y aquí hay detalles impresionantes, hermanos. Primero, sabemos que el talento, como se está usando aquí, es una unidad monetaria. Es decir, el Señor está hablando de medidas aquí, pero no sé si ustedes sabían que el término talento que nosotros usamos en nuestro idioma y que describe la capacidad de alguien para algo, esa palabra talento, la Real Academia Española de la Lengua lo tomó precisamente de la interpretación de esta parábola, fíjense. Y de eso me di cuenta ahora que estaba investigando para el sermón. Es decir, de la interpretación que los miembros de la academia hicieron de la parábola de los talentos, se les ocurrió poner en el diccionario la palabra talento para describir a alguien que tiene inteligencia y que tiene aptitudes. Porque para hacer rendir los talentos se necesitó inteligencia, se necesitó aptitud, se necesitó talento para hacer producir los talentos. Y entonces por eso fue incluida esta palabra dentro de nuestro lenguaje. Y no solo en el español, en el inglés también. Miren, le voy a leer lo que dice la enciclopedia acerca de eso. El talento, dice, esta unidad monetaria del mundo antiguo es una de las que más fama ha adquirido, dado que protagoniza una de las más populares parábolas del Evangelio, la de los talentos, que está en Mateo 25 y en Lucas 19. De la interpretación de esta parábola, dice la enciclopedia, deriva inteligencia, la capacidad de entender, y aptitud, la capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación.
Estas dos dadas como primeras acepciones por la Real Academia Española para este término en nuestra lengua, al igual que en otras lenguas extranjeras como el inglés. Los talentos se define como la posesión de inteligencia y de aptitud, que es lo que se necesita para administrar bien los recursos que Dios nos dio. Quiere decir que para ser buenos mayordomos de Dios se necesita inteligencia y actitud. Pero no cualquier inteligencia y cualquier actitud. La Biblia habla de que nuestra sabiduría debe ser la sabiduría que desciende de lo alto. Esa es la actitud que necesitamos para administrar y para hacer producir los talentos que Dios nos dio. Otra cosa, decimos que el talento es una medida monetaria, hermanos, pero no era cualquier moneda el talento. Era en el tiempo antiguo, en el mundo griego, la moneda de más alta denominación. Un talento era una moneda o una medida monetaria que equivalía a 27 kilogramos de oro. ¿Y sabe cómo la medían? Había unas ánforas de 1 metro cúbico y esa ánfora la llenaban de oro y ese era un talento. Y esa ánfora con el oro adentro pesaba 27 kilogramos de oro. Eso era un talento, hermanos. Imagino que cada que un pastor tiene que hablar de esto, de este pasaje, se pone a hacer cuentas. Yo me puse a hacer cuentas. Yo hice las mías. Y se las voy a decir. Son impresionantes. Porque fíjese, un talento que son 27 kilos de oro equivale a 720 centenarios. El centenario es una moneda que es la que se usa en México para determinar el valor del oro. Una moneda que pesa 1 onza de oro, o sea, 37 gramos y medio de oro. Entonces, en un talento caben 720 centenarios. Ese es un talento. Investigando, saqué el precio de un centenario al viernes. Un centenario al viernes vale 1.532.70 euros. Eso vale 1.530 euros. Un euro vale al viernes 16.76 pesos. Quiere decir que si multiplicamos 1.532.70 por 16.76 nos da 25.688 cada centenario. Un centenario vale 25.700 pesos. ¿Sí? Entonces, si un talento tiene 720 centenarios, quiere decir que cada talento equivale a 18.495.360 pesos. 18 millones y medio vale un talento. ¿Sí? Un talento. Quiere decir que al que le dio 5 talentos, el Señor de la parábola le entregó a su siervo 92 millones y medio de pesos. 92 millones y medio de pesos. Al que le dio 2, le dio 37 millones de pesos. Y al que le dio 1, le dio 18 millones y medio de pesos. De esas cantidades estamos hablando. De ese tamaño era la inversión que el Señor estaba entregándoles a sus siervos. Y la razón, hermanos, de que nuestro Señor Jesús maneje estas sumas es que entendamos, hermanos, que la vida y los recursos que Dios nos da, que son los talentos, es decir, los talentos que Dios nos da, las posesiones que Dios nos da, están representados en la parábola de los talentos. Y lo que quiere el Señor es que entendamos que esos recursos que Dios nos da no son cualquier cosa, hermanos. La vida suya, la vida mía y todo lo que implica nuestra vida no es cualquier cosa. Quiere que nuestras vidas sean productivas. Esa es la enseñanza. Que esa vida que es valiosa.